Ahora, señor Bolio, el próximo testimoniante será Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yaxis es licenciado en Derecho y tiene un posgrado en Inteligencia del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid, España. Yaxis va a testimoniar sobre la situación general de derechos humanos que el observatorio mantiene en constante vigilia. Adelante, Yaxis. Buenos días, presidente, demás personas que le acompañan, Luis, colegas y personas que nos acompañan hoy en esta importante sesión. En primer lugar, quiero agradecer de alguna manera que salgan a la luz estos sobrecogedores testimonios que han presentado nuestros hermanos. Me ha llamado mucho la atención y quiero solidarizarme en lo personal y en lo institucional con el testimonio del amigo Fonseca y confío que en algún momento, y creo que será más temprano que tarde, no solamente podremos solidarizarnos verbalmente, sino también en nombre de la República de Cuba, de la verdadera, de esa cuya libertad y soberanía tiene que ser restituida, podamos pedir perdón al pueblo angolano y a otros pueblos donde lamentablemente algunos cubanos han hecho mucho daño. Y esperemos que eso sea en Cuba. Dicho esto, ahora, yo represento y vengo a hablar hoy en nombre del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid. Como saben, es una organización que documenta las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Estamos en un momento en que se hace patente el fracaso del régimen cubano. Un fracaso en lo político, en lo económico y en lo social. El régimen cubano no hace nada para cambiar ese fracaso, no hace nada bueno para cambiar ese fracaso, sino reprimir y empobrecer todavía más al pueblo. Reprimir. Durante el año 2020, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y eso es bueno que lo sepa la Comisión, documentó 1.798 detenciones arbitrarias. De ellas, 216 fue con empleo de la violencia. 1.798, 216 con empleo de la violencia. Y 1.647 retenciones de los opositores y activistas en sus casas, que es otro tipo de detenciones arbitrarias y que comenzaron a tomar fuerza durante el año 2020. En ese caso están varios periodistas, entre ellos Iliana Hernández, que es colaboradora del medio Cibercuba, pero también está y ha estado José Daniel Ferrer y algunos de sus familiares. Estas retenciones, hay que decirlo, han sido, diría casi la mitad contra activistas hombres y casi la mitad contra mujeres. Y esto es importante que se tome nota porque a veces choca el silencio que hay a nivel internacional en los colectivos que defienden los derechos de las mujeres con respecto a la injusticia y a la violencia que se promueven contra la mujer en Cuba, en especial desde el Estado. Y a veces llama la atención el silencio que hay con respecto a eso. También documentamos durante 2020 más de 40 actos de repudio. Y todos sabemos, es que algunos lo han vivido de manera directa, lo que es un acto de repudio. Que por cierto, y hay que decirlo, en algunos el régimen ha empleado a niños
para ir a gritar a las casas de activistas y opositores. Y en otros han utilizado ancianos, a los cuales les da una pensión equivalente a $10. Sin embargo, esos ancianos son los que llevan allí obligados a gritar a periodistas independientes, a activistas, a escritores. Estos son datos que pongo sobre la mesa de la comisión. En lo que va de año, en el ámbito de las retenciones en las casas de opositores para que no puedan salir de sus casas a ejercer sus derechos, ya van 1.223. Es decir, en lo que va de año, 1.223 retenciones en las casas, lo cual hemos considerado obviamente como una detención arbitraria y así lo estamos denunciando. Como una tendencia importante también, y queremos señalarlo para que la comisión tome nota, el régimen cubano en los últimos años la represión la ha extendido más allá de lo que se consideraba la oposición política. Ha ido más allá. Hoy no solamente persigue a quien se considera opositor político, sino también a activistas de la sociedad civil, a escritores, a pintores. Yo creo que el testimonio que presentaba Helet es muy claro en este sentido. Pero también reprime a gente que no está vinculada a ninguna actividad política o social. En estos días me llegaba un testimonio de una pobre señora que salió a comprar queso y salió muy temprano y por estar en la cola temprano se la llevaron presa para la estación de policía. Un testimonio parecido a ese nos contó una persona en estos días también Orlando en una reunión, que a su padre mayor también lo habían llevado para la estación de policía porque estaba en una cola temprano. La señora, mayor de 70 años, decía entre lágrimas, que era la primera vez que la habían llevado a una estación de policía, decía, y yo lo único que quería era un pedacito de queso. Esa es la Cuba de hoy, el régimen que reprime. Pero también está el régimen que empobrece, el régimen que ha empobrecido. La dictadura cubana durante años ha vendido la idea, comprada en Latinoamérica, de que Cuba es un paraíso de los derechos sociales. De hecho, en un momento, intelectuales hablaron de un pacto político mediante el cual los cubanos cedíamos el ejercicio de los derechos políticos y civiles a cambio de los derechos sociales, de que el Estado nos garantizara educación, salud, vivienda. Hoy vemos que no solamente se violan gravemente los derechos políticos y civiles, sino que también los derechos sociales. Cuba es, y hay que decirlo, un país empobrecido y donde hay hambruna. Es difícil encontrar un derecho social, creo que voy bien de tiempo, que no haya sido violado en Cuba. El 64% de los mayores de 70 años, es decir, la mayoría, no tiene recursos para adquirir lo mínimo para sobrevivir. La mayoría de las casas en Cuba, y así lo hemos documentado en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, necesitan una reparación urgente. El 11% está en peligro de derrumbe. Y ya vemos las causas de los derrumbes. Por ejemplo, en Habana, hace como un año murieron 3 niñas inocentes por la desidia de las autoridades y por no querer enfrentar esta situación. Y así, la mayoría de los hogares cubanos viven por debajo del umbral de la pobreza y no según las cifras que nos queremos o que nos inventemos o algo, no, sino según los parámetros establecidos por Naciones Unidas. La vivienda, el agua, todo eso va afectando la vida de la gente. Por tanto, que quede claro que Cuba es un país reprimido, pero también empobrecido y que en Cuba no solamente se violan los derechos civiles y políticos, sino también los sociales y los laborales y los culturales. Finalmente,
quiero señalar y destacar a la Comisión de que hay una obligación de la comunidad internacional de proteger los derechos humanos más allá de las fronteras. No vale aquí el argumento de la soberanía que tantas veces el régimen cubano y dictaduras de izquierda enfrentan cuando se les critica. No vale aquí el argumento de la soberanía. Todos creemos en que hay unos derechos naturales que son inmanentes a la persona humana. No te los da nadie, te los da Dios o la naturaleza, no te los concede el Estado. Eso es importante. Pero como jurista, como abogado, también quiero recordar una visión de los romanos sobre el derecho, y que si bien no negaba la concepción naturalista del derecho, que es esa de que hay derechos que son inmanentes a la persona humana, también decía que la justicia es la voluntad constante y perpetua de darle a cada uno lo que le corresponde. Por tanto, tenemos derecho, pero también hay una obligación de parte nuestra, de parte de las democracias, de garantizar de manera perpetua y constante que los cubanos tengamos respeto, resarcimiento de esos derechos. Muchísimas gracias y que esta sea la luz y la antorcha que guíe el trabajo de la Comisión de Justicia Cuba.